Ya, bien muchachos, partimos entonces con la clase del día de hoy, clase del 25 de agosto. Lo que me interesa es que pongan la fecha en su cuaderno, ¿cierto? Para que efectivamente no se pierda, ¿cierto? Y que sepa que esta clase es del 25 de agosto. ¿Qué cosas hemos estado viendo hasta ahora? La gente que ha venido a clases, ¿qué tema hemos estado viendo? Exacto, la noticia. Es el tema que hemos estado viendo desde el comienzo del segundo semestre. La noticia. Tremendamente importante porque ese es el contenido que se les va a evaluar. Lo que se va a evaluar es lo referido a la noticia, que es el contenido que estamos viendo en este segundo semestre. Bien, ¿qué vimos en la clase pasada? Analizamos esta noticia, ¿cierto? ¿Se acuerdan de este video? ¿Se acuerdan de esto? ¿De qué era esta noticia? Era de las personas que clonaban tarjetas. De la estafa, ¿cierto? ¿Y por qué si hablamos de estafa había como esta imagen del 18? Porque hay lugares donde era más recurrente, porque era mayor la aglomeración de personas. Primero, ¿cierto? Porque la gente anda bien contenta y anda media ahí, entonces cualquiera puede pasar por al lado, ¿cierto? Tú no te diste cuenta y te clonan la tarjeta, ¿verdad? O te pueden pasar un billete falso, hay un montón de formas de estafa. ¿Cuál es el objetivo de esta noticia? ¿Informar, educar o prevenir a la población? ¿Para qué lanzan esta noticia? Informar. Exacto. Mi pregunta es, ¿el objetivo de esta noticia es para que nosotros sepamos cómo clonar tarjetas o para otra cosa? Exacto, para prevenir, ¿cierto?, que a usted no le clonen su tarjeta o que no le pasen un billete falso, ¿cierto? Ese era el objetivo de esta noticia, según lo que vimos en la clase pasada. ¿Qué respondimos, cierto? Estas preguntas que dijimos de qué trata la noticia, ¿cierto? ¿Qué instrumento se utilizó? ¿Y qué piensas de la información entregada? ¿Cierto? Esto ya se discutió en la clase pasada. Esto es lo que hemos visto durante todo lo que va del semestre. Cuando hablamos de las preguntas que componen las noticias, estamos hablando de estas. La noticia siempre, cualquier noticia que sea, debe responder a estas 6 preguntas. Si una noticia no logra responder a una de estas 6 preguntas, no es válida como un texto informativo. Entonces, tremendamente importante que la noticia que usted haga, ¿cierto?, responda al qué pasó, el a quién le pasó, el cómo, el cuándo, el dónde y el por qué. Tremendamente importante. Ejemplo, ¿qué pasa, por ejemplo, si yo tengo una noticia y no especifico el qué pasó? ¿Me estoy informando realmente o no? No. Por ejemplo, si yo tengo una noticia, por ejemplo, de lo que vimos en la guía pasada acerca de los chilotes que estaban en extinción en Chiloé, ¿cierto? El zorro chilote. Si yo no especifico qué está pasando, ¿puedo informar o no? No puedo. Entonces, por eso que es tremendamente importante responder a estas noticias, o sea, a estas preguntas, ¿cierto? ¿Para qué? Para que su noticia en sí sea lo suficientemente informativa. Bien, ¿qué es lo que hemos dicho de la noticia, cierto? Dijimos que habla de acontecimientos reales, evidentemente, y de cosas que han pasado en la actualidad, ¿cierto? Cosas que de hoy. Pregunta, los diarios, por lo general, siempre tienen noticias recientes, noticias fresquitas, ¿cierto? Uno no compra un diario, por ejemplo, de la semana pasada, no tendría sentido. ¿Qué es lo que me interesa a mí? Informarme a través de un diario acerca de información que sea reciente. Para eso, la noticia debe contar con información que sea precisa, veraz y objetiva. Cuando hablamos de veracidad, ¿se acuerdan qué era eso? Información veraz. Era real. Exacto, información real. Yo, como informador, como periodista, ¿puedo hacer noticias que hablen de cosas que no son ciertas? No, ¿cierto? Porque sería tremendamente poco ético y además, ¿cierto? No estaría informando, sino que estaría desinformando a la población, ¿cierto? Eso, Fake news. como las fake news, ¿cierto? Hay un montón de fake news circulando por ahí. ¿Le han llegado fake news a sus teléfonos? Sí. Ese de aprieta aquí y te va a llegar un bono, esos típicos enlaces, ¿nunca le ha llegado? ¿No? Bueno, hay un montón de gente que le ha llegado a veces como una noticia en WhatsApp de que haz clic acá y no sé, pues te va a llegar un bono de plata y en verdad es como o te descargáis un virus o te pasó cualquier cosa, pero no tenía nada que ver con la noticia. ¿Qué más? Para que una noticia, ¿cierto?, cumpla la condición de noticia, debe ser verdadera, evidentemente, debe ser actual, debe ser novedoso y debe ser interesante. Por ejemplo, podríamos hacer una noticia que la vecina de la esquina, su gatito tuvo gatitos. ¿Podría ser eso una noticia que se publique en el diario? ¿Por qué no? Porque Porque no llama la atención.
Ya, primero porque al parecer, ¿cierto? No sería tan interesante para la gente, para toda la gente de Magallanes, ¿cierto? Ahora sí, es actual, sí, efectivamente, y también es verdadero, pero por ejemplo, no es novedoso porque uno siempre sabe que hay gatitos por ahí y tampoco es interesante porque es algo que le pasó solamente a ella, no es algo que nos interese a todos. ¿Qué temas hoy en día nos interesan a todos? Ya, primero el COVID, ¿cierto? Es como lo que ahora está pasando. Es ahí el tema de estas clases, ¿cierto? ¿Qué otro tema también nos interesa, además del COVID? Los bonos, el COVID, ¿qué más? ¿Les interesa saber, por ejemplo, cuáles van a ser los candidatos a presidente o no? ¿No? ¿O sí? ¿Más o menos? Deberíamos más o menos como saber, ya, cuáles son los candidatos, más o menos cuáles son sus propuestas y por qué vamos a votar. Ese es un tema actual, ¿cierto? Y es un tema que efectivamente es interesante para un montón de personas que nos interesa un poco, ¿cierto?, qué va a pasar con el país el próximo año, ¿cierto? Sabemos que Sebastián Piñera este año ya termina su gobierno y que el próximo año va a haber un presidente nuevo. Tenemos que más o menos saber, ¿cierto?, quién va a salir y por quién vamos a votar. Eso es tremendamente importante. Volvemos a las preguntas. Estas preguntas las hemos repetido todas las clases. Estas preguntas son 6 cuestiones básicas que debe tener cualquier noticia. Cualquier noticia que usted vea en la tele, en el diario, escuche en la radio, por donde sea que usted se informe, siempre van a tratar de responder estas preguntas. Cuando hablamos acerca del qué, ¿de qué estamos hablando? ¿A qué apuntamos según lo que dice acá? ¿Qué sucedió? ¿Qué sucedió? Por ende, al Hecho. exacto, al hecho. Cuando hablamos del qué, yo quiero que me digan, ya, ¿qué sucedió? ¿Cuál es el hecho? ¿Qué está pasando? Vámonos al quién. Cuando pregunto por el quién, ¿de qué quiero saber con esto? ¿A quién le sucedió? Ya, por ende sería Sujeto. el sujeto, ¿cierto? Entonces, teniendo el qué pasó, quiero saber, ya, sucedió tal cosa, pero ¿a quién le sucedió? Y ahí identifico al sujeto. ¿Quién es? Si es una organización, si es un animal, si es una persona, si es un candidato, etcétera. Si es una población completa, si es una región, necesito saber a quién le está pasando esto. 3. El cómo. ¿El cómo a qué apunta? La manera en que se hace el hecho. Sí, pues. Por ejemplo, cuando yo pregunto acerca del cómo, quiero saber cuál es la manera, cómo se desarrolló esta noticia. Por ejemplo, titular: choque en Costanera deja 5 muertos. Ya, sé qué pasó. Después, si leo la noticia, voy a saber quizás quiénes fueron los afectados, ¿cierto? Y el cómo, quiero saber cómo se produjo el choque. Si la persona iba manejando en estado de ebriedad, o si iba, ¿cierto?, a máxima velocidad, o si las condiciones del piso no eran lo suficientemente favorables, el piso estaba escarchado, el auto derrapó, etcétera, y produjo el accidente. El dónde. ¿A qué apunto con el dónde? En el lugar. El lugar, ¿cierto? Si yo digo titular, choque en Costanera, ¿cierto? ¿Dónde es ese lugar? Costanera, Punta Arenas, región de Magallanes. ¿Cuándo? ¿A qué apunto con el cuándo? Al tiempo en el que transcurrió el proceso. Al tiempo, ¿cierto? Ya, ¿esto cuándo pasó? Ya, por ejemplo, el sábado a las 5 de la mañana ocurrió un choque, bla, bla, bla. Pero, ¿qué quiero que entiendan? Que estas preguntas son tremendamente importantes cuando yo trato de construir una noticia. Porque si hay una pregunta que no está, la noticia va a estar incompleta. La gente necesita saber el qué, el cuándo, el dónde, el cómo y el por qué, ¿cierto? Cuando hablo del por qué, ¿a qué apunto? A la causa. A la causa, ¿cierto? ¿Cuál fue la causa que originó, por ejemplo, el choque? Si fue que estaba bajo los efectos del alcohol, por ejemplo, si las condiciones climáticas hicieron que chocara, etcétera. Pero eso apunto, por ende, en su evaluación, muchachos, cuando usted haga una noticia, lo que yo voy a pedir es que estas preguntas sean respondidas. Por eso que hemos trabajado tanto esto. Cuando yo revise su noticia, que va a ser la próxima evaluación, ¿qué es lo que le voy a pedir? O sea, ¿qué es a lo que yo me voy a fijar cuando la lea? Voy a preguntarme, ya, ¿qué pasó? Respondiéndome eso, listo. ¿A quién le pasó? Listo, y así. Teniendo estas preguntas respondidas, su noticia en su mayoría debería estar bien en temas de contenido. Cuando el contenido responde a estas 6 preguntas, su noticia está perfecta. Pero nos vamos a ir a la forma en cómo quiero que usted escriba su noticia. Y la forma es esta.
Lo que estamos viendo acá en pantalla, ¿cierto, muchachos? Es la forma en cómo quiero que usted haga su noticia. Esta es una noticia clásica. Es una noticia muy clásica que tiene todas las partes importantes de una noticia. ¿Qué estamos viendo acá en pantalla? Una noticia de deporte. Ya, una noticia de deportes. ¿Cómo sé que es una noticia de deportes? Porque ¿Ah? sale arriba. Arriba, ¿qué dice? Deportes. ¿Eso qué es? Exacto, bien. Ese es el epígrafe, ¿cierto? ¿Qué dijimos que eran los epígrafes? ¿Qué eran los epígrafes? ¿En el diario solamente hay noticias de deportes? No. Exacto. El epígrafe son las secciones del diario, ¿cierto? Es un concepto que resume de qué trata esta noticia. Esta noticia es de deportes. Por ejemplo, hay un montón de noticias en el diario que ya hemos visto, pero me interesa que al menos entiendan que como esta noticia habla de Cristiano Ronaldo, hay una imagen de un futbolista, efectivamente el epígrafe corresponde a deportes. ¿Qué más vemos acá en la noticia, además del epígrafe? Ya. ¿A dónde dice eso? Titular, ¿cierto? ¿Cuál es el titular que hay? Léalo. Ya, ¿cierto? Acá titular, ¿cierto? Cristiano Ronaldo furioso, con la noticia de que en el Real Madrid lo rechazó, comillas. ¿Qué es lo que dice él? No solo me falta el respeto como hombre y como jugador, ¿cierto? Entonces, titular, ¿cierto? Eso es lo que dijo el Cristiano Ronaldo, se siente ofendido al parecer con el Real Madrid. ¿Este titular me sirve a mí para hacerme una idea de qué va a tratar esta noticia o no? Sí. ¿De qué va a tratar esta noticia al parecer? De Cristiano Ronaldo que lo rechazaron. Primero de Cristiano Ronaldo, que parece que tuvo un problema con el Real Madrid, lo rechazaron, etc. Gracias al titular, el titular como que me resume la noticia. Por ejemplo, acá sería muy raro que el titular dijera Cristiano Ronaldo y su vida, por ejemplo, o los lujos de Cristiano Ronaldo como titular, sabiendo que la noticia habla de otra cosa. Entonces, lo que me interesa es que el titular que usted haga tenga vinculación directa con el contenido. ¿Se entiende eso, chiquillo? ¿Sí? Vámonos a las partes. ¿Qué dijimos? Que la sección de arriba, ¿cierto? Deportes corresponde al epígrafe. Y ya dijimos lo que era en el epígrafe. De hecho, en la guía que usted tiene, ahora, ¿cierto? Debiesen aparecer las partes de la noticia definidas, que es el epígrafe, que es el titular, etc. Luego del epígrafe, siempre viene, ¿qué cosa? Debajo. El titular. Exacto, el titular. Siempre después del epígrafe viene automáticamente debajo el titular. Siempre. Luego del titular, ¿qué viene? ¿Cómo? Exacto. Luego del titular viene la bajada. ¿Qué es la bajada? Eso es otra cosa. Es una oración que va debajo del título. ¿Ya? ¿Y qué dato te aporta la bajada? ¿Para qué está? Que llama la atención al lector. Ya primero, o sea, llamamos la atención del lector con el titular, ¿cierto? Por eso que es más grande, otro color, etcétera. Pero la bajada busca otra cosa. ¿Qué busca la bajada? Debería aparecer en sus guías. ¿Qué busca la bajada? ¿Qué dice la bajada? Dice: el delantero de la Juventus ha subido a sus redes sociales una declaración para echar por tierra los rumores que indican que el Real Madrid lo rechazó o que está a punto de partir al PSG, afirmando que no solo le faltan el respeto como hombre y jugador. Es como lo mismo que dice el título, ¿no? ¿Casi? Sí. Sí, es como lo mismo, porque dice que está como enojado porque al parecer le habrían faltado el respeto, etc. Pero fíjense que lo que hace la bajada es dar más información acerca del titular. Si yo digo, por ejemplo, que él habla de que le faltaron el respeto como hombre y como jugador, ¿dónde dijo esto? ¿A través de qué medios? Del título y de la bajada. Sí, pero la bajada dice que este mensaje, ¿dónde lo emitió Cristiano Ronaldo? ¿A dónde? Exacto, en sus redes sociales. Yo digo ya, a ver, Cristiano Ronaldo, ¿cierto? Dijo que estaba enojado porque le faltaban el respeto, bla, bla, bla. Comillas, declaración. No solo me faltan el respeto como hombre y como jugador. ¿Qué es lo que hace la bajada? Da más información sobre eso. Yo digo, a ver, ¿dónde dijo esto Cristiano Ronaldo, ¿cierto? ¿Y dónde lo dijo? En sus
redes sociales, ¿cierto? Y lo dice la bajada. Dice, el delantero de la Juventus, ¿cierto?, ha subido a sus redes sociales una declaración, bla, bla, bla. Y además, ¿qué es lo que dice? Por ejemplo, si yo no tengo idea quién es Cristiano Ronaldo, ¿cierto?, en la bajada te dice quién es. ¿Qué dice la bajada de Cristiano Ronaldo? ¿Quién es? ¿O qué hace? Es el delantero de la Juventus. Exacto, ¿cierto? Dice, el delantero de la Juventus, y yo digo, ah, ya, este caballero trabaja en la Juventus, es de ese equipo, ¿cierto? Y habría tenido un problema al parecer. ¿Qué es lo que hace la bajada? Te da más información sobre el titular. ¿Se entiende esto, muchachos? ¿Hay algo que no se entienda? ¿Sí? Vamos como en la mitad de la noticia recién. Partimos del epígrafe, que son las secciones del diario, nos vamos al titular, que es el resumen de la noticia, y lo que buscamos es llamar la atención, y la bajada complementa al titular. ¿Qué viene después de la bajada? Exacto. ¿Qué es el lead? Es la información más importante de la noticia. Ya, y... La introducción. Exacto. Introducción, primer párrafo, la información más importante de la noticia. Bien. En el lead, que es el primer párrafo, y que esto no se lo olvide, en esta parte yo respondo a las preguntas ¿qué?, ¿cuándo?, ¿dónde?, ¿cómo?, ¿por qué?, ¿para qué? En este primer párrafo se responden. ¿Por qué? Porque la gente por lo general, cuando lee una noticia, partimos con el primer párrafo y en este primer párrafo tratamos de darle al cliente, en este caso, o al consumidor del diario, la mayor información posible. Entonces acá respondemos ¿qué pasó?, ¿a quién le pasó?, el dónde pasó, cuándo pasó, por qué pasó y el cómo pasó. Las preguntas que vimos recién. Luego del lead, que es el primer párrafo, ¿qué viene? El cuerpo de la noticia. Exacto. Cuerpo de la noticia. ¿Qué es lo que se hace en el cuerpo de la noticia? Se dan más detalles de la información. Por ejemplo, en la noticia que usted va a tener que hacer, lo que le voy a pedir es que haga una noticia de 4 párrafos. Es decir, contando el lead, que es el primer párrafo, su cuerpo de la noticia deberían ser 3 párrafos. ¿Qué hago en esos 3 párrafos? Doy más información sobre la noticia. Podrían hablar acerca de características del jugador o qué fue lo que pasó, cómo él se enteró, ¿cierto? Información adicional sobre lo que ya está pasando. Y después del cuerpo, ¿qué viene? ¿Qué hay en esta noticia que no hemos visto o que no hemos analizado? Exacto, la imagen. La imagen es tremendamente importante. ¿Por qué es tan importante la imagen? Porque llama la atención si es puro texto aburrido. Exacto. Si yo tengo una noticia con puro texto, aburre. La idea es que la noticia, ¿cierto?, te contextualice y te diga ya, esta persona es Cristiano Ronaldo, ¿cierto? Entonces yo digo, ah, ya, si yo no sé, por ejemplo, cómo se llamaba, pero sí lo he visto, digo, ah, yo he visto a este personaje, yo he visto a este jugador, sé que trabaja en tal lugar, exacto. Entonces, ¿de qué me sirve la imagen para contextualizar y para hacer que la noticia sea más interesante? Mi pregunta es, si yo hago esta noticia y pongo una foto de Alexis Sánchez, por ejemplo, ¿tendría sentido? No, ¿Por qué no? por estar hablando de Cristiano Ronaldo. Exacto, por ejemplo, si yo estoy hablando titular de Cristiano Ronaldo, no tendría sentido que ponga una foto de Alexis Sánchez. Ahí estaría informando o desinformando. Desinformando porque estaría hablando mentiras. Diría, sí, no, este personaje es Cristiano Ronaldo, pero no es Cristiano Ronaldo, él es Alexis Sánchez. Por ende, lo que necesitamos es que la noticia sea verdadera y que la información que se transmita ahí sea la correcta, ¿cierto? ¿Sí? Eso es contenido de la clase de hoy. Esto es lo que me interesa que hoy día veamos. Nos vamos a ir ahora a la guía que les pasé. La vamos a analizar acá en clase. Denme un segundito. Ya, bien. Lo que estamos viendo, muchachos, acá en la guía, que es lo que vamos a trabajar hoy día en esta clase, es lo siguiente. ¿Qué quiero que hagan? Vamos a leer. Dice, instrucciones. 1. Realiza esta guía de trabajo apoyándote en la presentación que compartió el profesor en Classroom, la noticia. Lo que vimos hoy día en clase, ¿cierto?, es lo que quiero que trabajemos ahora en esta guía. Además, la realización de esta guía te otorga 2 décimas para la evaluación que vamos a tener, ¿ya? ¿Y qué es la evaluación? Vamos a hacer una noticia, ya, eso ya se dijo, no es secreto, ya sabemos lo que vamos a hacer en la evaluación.
¿Qué es lo que me interesa? Que leamos estas partes que son las características de una noticia, que las lean ustedes, ¿cierto? Que destaquen, anoten, subrayen toda la información que sea importante. Acá, en esta guía, aparece lo que yo ya dije hoy día en clases, pero un poquitito más detallado. ¿Qué vimos, cierto? El epígrafe, vimos el titular, vimos la bajada, ¿cierto? Y también aparece una sección y también te enseñan a cómo redactar una bajada, ¿cierto? Y eso es lo que quiero que leamos hoy día. Esta parte de acá, quiero que se vayan a la guía y que la segunda página dice, tercera página, perdón, dice cómo redactar una bajada. Eso quiero leerlo con ustedes para que quede bien claro. ¿Qué dijimos que era una bajada? ¿Qué era la bajada de las noticias, chiquillos? Francisco, ¿qué era la bajada? ¿De qué? Ya, bien, entonces, la bajada viene después del titular, ¿cierto? ¿Y qué es lo que hago yo en la bajada? Entrego más información sobre el titular, ¿cierto? Ya, leamos. Francisco, lea por favor el primer párrafo. No, de esta, la guía número 2, se la entregué, acá tiene. Acá. Aquí. Ya Francisco, dele nomás. Una vez que se ha escrito la noticia, se lee completa y se busca el elemento más atractivo del texto. Bien, que no necesariamente tiene que ser lo principal de la noticia. Como se espera para el título, aquí lo buscamos. Aquí lo que buscamos son datos novedosos o atractivos que puedan aportar al título, de manera que el lector se interese en seguir leyendo la noticia. Exacto. ¿Qué es lo que hacemos entonces, cierto, en la bajada? Damos información atractiva sobre el título, de manera que el lector se interese por la noticia. La bajada siempre son como 2 líneas, como vimos en la noticia de Cristiano Ronaldo. No es un párrafo completo. ¿Por qué? Porque si no, la gente se aburriría, no la leería. ¿Qué es lo que me interesa? El titular que sea atractivo y que la bajada sean 2 líneas de texto, pero que esas 2 líneas respondan a ejemplificar más o a explicar más lo que ya se habló en el titular. ¿Me entiende, señora Yolive? ¿Sí? Vamos a seguir leyendo. Kevin, lea el segundo párrafo, por favor. Sí, vamos acá. Dice, como en todos los otros elementos, ahí. Como en todos los otros elementos, la titulación de la bajada siempre tiene más. La bajada siempre tiene que mencionar datos que estén en el cuerpo del texto. En la práctica de los elementos más importantes de la información, se utilizan la titulación, el epígrafe, título y bajada, y luego se vuelven a mencionar. Exacto. Entonces, ¿qué es lo que hacemos en la bajada, cierto? Mencionar algunos elementos que ya se venían mencionando, ya sea en el título, en la bajada, en el lead. Entonces, por ejemplo, si en el titular yo hablo de Cristiano Ronaldo, en la bajada, que son esas 2 líneas que aparecen abajo, voy a hablar acerca de él. Voy a dar más información acerca de él. Por ejemplo, si la noticia habla de la extinción del zorro chilote, por ejemplo, en la bajada, que son estas 2 líneas, voy a hablar acerca más de la extinción del zorro chilote. No voy a hablar de otra cosa. Por ende, toda la información que se trabaja en una noticia tiene que estar vinculada. ¿Sí o no? ¿Sí o no? Sí, pues. Si no estuviera vinculada no tendría sentido. Bien, el lead ya se explicó, se viene explicando en la clase pasada. El cuerpo de la noticia también saben lo que es, ¿cierto? También vemos la estructura clásica de una noticia acá en la imagen que aparece acá. ¿Qué dice modelo y estructura de la noticia? ¿Qué es lo que les voy a pedir yo en su evaluación? Que su noticia tenga un epígrafe, que tenga un titular claramente, que tenga la bajada, que ya sabemos lo que es, que tenga el lead y que además tenga el cuerpo. Pero en este modelo falta algo. ¿Qué falta? ¿Ah? La imagen. Exacto, falta una imagen, ¿cierto? La imagen usted puede sacarla de internet, si es bueno para el dibujo puede dibujar, no hay ningún problema. Pero la imagen tiene que tener relación con lo que yo estoy hablando, ¿cierto? Es tremendamente importante. ¿Qué es lo que van a hacer hoy día? Van a responder estas preguntitas que aparecen debajo del modelo. Pregunta número 1, ¿qué dice? ¿Cuál crees que es la importancia de las noticias en nuestra sociedad actual? Pregunta el curso atrás, caballero. Le hago la pregunta a usted.
¿Cuál cree usted que es la importancia de las noticias en nuestra sociedad actual? ¿Por qué son importantes? ¿Cómo? ¿Por qué son importantes las noticias en nuestra sociedad actual? Para informarnos y prevenir hechos futuros, no sé, como lo de las tarjetas. Exacto, pero lo que más me interesa es para informar, ¿cierto? Para estar informado sobre lo que está pasando, ¿cierto? Es muy peligroso no estar informado de lo que está pasando o estar un poquito como o desconectado de la realidad, ¿cierto? Porque necesitamos saber qué es lo que está pasando. Por ende, por ejemplo, si alguien viniera acá al colegio sin mascarilla, ¿podría entrar? No, ¿por qué? Porque nos está previniendo el COVID. Porque sabemos que en la realidad hoy, ¿cierto? Hay una pandemia mundial y a todos los lugares públicos se te pide que entres con mascarilla, ¿verdad? Entonces, si yo estuviera desconectado de eso y no supiera acerca de esa información, no sería un ciudadano efectivo, ¿cierto? Andaría tremendamente perdido y lo más probable es que no podría venir al colegio, no podría ir a un restaurante, a ninguna parte. Segunda pregunta, ¿crees que es importante estar informado? ¿Por qué? Caballero, atrás. Respóndame usted. ¿Cree que es importante estar informado, no? Sí, que ayuda a las personas a prevenir algún acontecimiento. Exacto. Primero, Como el uso de las mascarillas, por ejemplo. bien. Primero porque nos ayuda a prevenir o estar más que nada como atentos a lo que está pasando, Por ¿cierto? los lugares de vacunación también. Exacto, lugares de vacunación. Y no solamente con el tema del COVID, saber, por ejemplo, qué está pasando en la clase de lenguaje, qué está pasando en matemáticas, qué está pasando en historia, que son los temas que nos interesan, ¿verdad? Esa es la idea, estar informado acerca de las cosas que van pasando para que yo tenga éxito. Si la idea es esa, que usted tenga éxito o que prevenga cosas a través de que esté informado. Última pregunta, 3. ¿Consideras oportuno opinar sobre algún tema sin manejar o saber información sobre este? Es decir, ¿puedo opinar sobre algo que no sé? ¿Por qué, caballero? No debería opinar ya que desinformaría a la gente. Primero, ¿cierto? A veces la gente dice, oye, si no sabes sobre el tema, mejor no opines, ¿cierto? ¿Es tan cierto eso o no? Sí, ¿Por qué? porque si hablo y no sé, no estaría desinformando. Primero, ¿cierto? Es peligroso opinar sobre algo que no sabemos, ¿cierto? Porque podríamos estar desinformando o podríamos estar tergiversando la información. Por eso que es tremendamente importante estar informados sobre las cosas que están pasando, ¿cierto? También es tremendamente importante opinar, ¿cierto? Con certeza, conocer sobre lo que estoy hablando, ¿cierto? Si voy a opinar sobre cualquier cosa, de cualquier tema hoy en día en sociedad, la idea siempre es que la persona que está opinando esté informada, ¿cierto? Es molestoso cuando alguien opina y que uno se da cuenta que no sabe, ¿cierto? ¿Le ha pasado eso? Que cuando usted escucha a alguien opinar sobre un tema que al parecer no maneja muy bien, ¿cierto? Entonces, yo creo que eso es tremendamente importante, estar informado para que tu opinión sea lo suficientemente válida. ¿Sí o no? Sí. ¿Sí? Hoy como una persona en la clase, ¿sí o no? ¿Sí o no? ¿Sí o no? Sí. Bien. Eso es lo que quiero que respondan en esta primera parte, ¿cierto? Es como lo formativo de la guía. Y luego nos vamos a ir a la otra hoja donde ya tenemos una noticia. ¿Qué dice el titular de esta noticia, muchachos? ¿Qué dice? Exacto. Con gran alegría se celebra ayer el Día del Niño. ¿Cuándo fue el Día del Niño? ¿Se acuerdan? ¿Cuándo fue? ¿Cuándo se celebró el Día del Niño? El domingo 22. El domingo pasado, ¿cierto? ¿O este domingo fue? Fijémonos, son fechas distintas, sí. Pero fijémonos en la noticia, ¿cierto? Esta noticia es del domingo 22 de agosto. Y con gran alegría se celebró ayer el Día del Niño. Entonces, si fue ayer, al parecer, ¿qué fecha fue? ¿El sábado cuánto? 21. El sábado 21, ¿cierto? El sábado 21 se habría celebrado la celebración del Día del Niño. Vamos a ver esta noticia, pero ¿qué es lo que me interesa que hagan con esta noticia? La vamos a analizar. Fíjense, vámonos a la siguiente página. En la siguiente página, la noticia está diseccionada. ¿Qué significa que esté diseccionada la noticia? Está partida en las partes. Que está como dividida, ¿cierto? ¿Qué es lo primero que dice acá? Ajá, dice, leamos.
observa atentamente cada una de estas partes de la noticia, ¿cierto? Y al ladito, en esta parte de al lado, dice, escribe qué parte de la noticia corresponde, es decir, qué es. ¿Qué estamos viendo acá? ¿Qué dice acá la primera parte? Crónica. ¿La crónica qué es? Exacto, el epígrafe. Entonces, en la parte de acá al ladito voy a poner ya, crónica es el epígrafe. Luego, ¿qué viene después? Titular. ¿Y qué dice el titular? Con gran alegría se celebró bien el tema. Exacto. Entonces, fíjense, lo interesante de esto es que la noticia está diseccionada. Quiero que vean qué partes corresponde y que al ladito escriban si es el titular, la bajada, el lead, etc. Vámonos a lo siguiente para explicarles la guía completa. Luego tenemos otra noticia. ¿Y qué es lo que quiero que hagan en esta parte de la noticia? Que identifiquen las partes de esta noticia. Por ejemplo, acá arriba, ¿qué es lo que dice? Acá, policial. ¿Qué es eso? Epígrafe. Exacto. El epígrafe. Ya saben lo que tienen que hacer. Está mega archivisto. Profe, tiene dos flechas apuntando al titular. Sí, por ejemplo, si tengo acá el titular, yo quiero que usted me ponga acá qué es. Y lo otro es el subtítulo. Esto de acá. No, Porque tiene las dos. claro, sí, tiene toda la razón. Vámonos por parte. Esta de acá sería el titular y lo que está abajito sería el Subtítulo. o la. Bajada. Exacto, la bajada. Bien. Vámonos a la última parte. Acá tenemos un texto, ¿cierto? ¿De qué habla este texto? ¿Cuál es el título? Gorila que conmovió al mundo feliz con novio. Sí, esta noticia no habla de mí por si acaso, habla de otra, de un animalito, no se pasen rollo. Pero fíjense, ¿qué es lo que me interesa? ¿Qué es lo que vamos a hacer? Vamos a leer esta noticia y vamos a responder qué pasó, cuándo pasó, dónde pasó, cómo pasó, etc. Y eso es todo lo que vamos a trabajar hoy día. La realización de esta guía, muchachos, le otorga, ¿cuántas décimas? 2 décimas. Por ende, hasta la fecha ya llevamos 3 guías. Esas 3 guías yo he dado décimas por cada una de ellas. Entonces, estas décimas utilícela en la evaluación que va a venir, que es la noticia, ¿ya? Así que me interesa que antes de que nos vayamos hoy día me entreguen esto, ojalá, ¿cierto? Y poder revisarlo y entregarle las décimas. ¿Dudas, preguntas, consultas sobre esto? ¿Alguna pregunta que algo que no se haya entendido muy bien? Dígame. Veamos, se supone que tenemos clase hoy día hasta las 2:15, ¿cierto? ¿Sí? ¿2:15? Ahí está. Quedémonos hasta las 2:15, después usted se va y me trae la guía a la próxima clase, ¿ya? Para que cumplamos el horario que corresponde. La anoto con cara de... A las 2:15 terminamos el bloque. Nos quedan como 4 minutitos. Entonces, termine ahora, avance lo que pueda ahora, ¿cierto? Y después la próxima clase me trae la guía hecha y la reviso. ¿Ya? Sí. Sí, no, gracias a ustedes. ¿Alguien más? ¿Dudas, preguntas, chiquillos, consultas de casualidad? ¿No, nada? Ya.